Bueno, vamos a entrar al tema de columnas, que es la siguiente unidad, ya que vimos vigas y vimos cómo se diseñan en flexión y cortante, ¿no? Entonces, siguiente elemento estructural son las columnas, y pues una columna se define como un elemento reticular que trabaja principalmente a carga axial combinada con flexión alrededor de uno o dos de los ejes principales de inercia. Que trabaja, es decir, a flexocompresión uniaxial o flexocompresión biaxial. Algo importante aquí resaltar es que pues generalmente tenemos la idea de que una columna es un elemento vertical, pero pues no es esa la definición, ¿no? O sea, si el elemento trabaja principalmente eh, a carga axial y flexión, independientemente si está horizontal o en diagonal, el procedimiento de diseño o revisión va a ser como una columna. Tipos de columna, pues algunas típicas muy conocidas, ¿no? La cuadrada, la circular, pero pues se clasifican pues de acuerdo a su geometría, posición de la carga, al tipo y arreglo del refuerzo y a la relación de esbeltez. Dependiendo de su geometría, pues pueden ser cuadradas las más típicas o circulares. En ocasiones, por cuestiones de espacio, por ahí se requieren de esta forma en L, en sección T, es dependiendo, ¿no? Pues las más típicas son estas, ¿no? Generalmente las que son cuadradas o en sección L, el estribado es en independiente, ¿no? O sea, son aros independientes. Aquí más o menos una separación entre 20 y 30, pero es una referencia nada más, ya que ya vamos a ver más adelante las separaciones en columna de los estribos. Y en columna circular, pues el estribo es en espiral, es continuo, ¿no? Se trata de que sea un elemento continuo separado a una separación entre 2 y 3 pulgadas, ¿no? El refuerzo en espiral. También se le puede poner aros independientes, ¿no? Pero generalmente se recomienda usar el espiral. Bien, de acuerdo a la posición de la carga, pues las columnas se clasifican en columnas concéntricas. En este caso, la carga axial coincide con el centroide de la sección transversal de la columna, ¿no? O sea, la carga axial se aplica en el centroide, que esto no genera momentos. Y columnas excéntricas. En este caso, hay dos posibilidades: excentricidad respecto a un eje, y esto genera flexión uniaxial. Es decir, si la carga la muevo en un eje, o sea, por ejemplo, si la muevo en el eje Y, esto me va a generar un momento en el eje X, o sea, una carga axial. Si yo traslado la carga eh, axial al centroide, pues cuando la mueva para acá me va a generar un momento, ¿no? En el eje X. O si está la carga en el eje X y cuando yo lo traslade hacia el centroide, pues me va a generar un momento en el eje Y. Entonces, si la carga se mueve en los ejes principales, pues va a generar flexión uniaxial. Pero cuando la carga está fuera de esos dos ejes, es decir, por decir en este punto, ¿no? que hay excentricidad tanto en el eje X como en el eje Y, pues nos va a generar dos momentos, ¿no? Entonces ahí se le conoce como flexión biaxial, que es generalmente el caso más típico, ¿no? Generalmente una columna, pues es muy raro que trabaje a pura carga axial sola y que trabaje a flexión uniaxial. Entonces el caso más típico es cuando hay flexión biaxial. Bueno, flexocompresión biaxial, ya que si fuera pura flexión, pues sería una viga. Entonces aquí están los casos, ¿no? Lo que les comentaba. Si es concéntrica, pues la carga axial se genera en el centroide, no hay ningún momento, no hay problema. Flexocompresión uniaxial, es decir, si la carga axial se mueve en uno de los ejes, pues esto es igual a esto, ¿no? O sea, yo trasladar la carga axial al centroide, pues me genera un momento en el eje. En este caso, como está la excentricidad está en el eje X, el momento es en Y.
y pues el momento es igual a la carga axial por la excentricidad. Lo mismo para el otro eje, es esto, ¿no? Y cuando la carga axial está afuera, como les comentaba, pues aquí hay excentricidad tanto en X como en Y y en X, perdón. Entonces genera momentos en X y momentos en Y. Y esto es flexocompresión biaxial, caso más típico. De acuerdo al tipo y arreglo del acero de refuerzo, pueden ser columnas cuadradas con refuerzo en sus 4 caras, con refuerzo en 2 caras, rectangulares, con refuerzo en 2 caras, solamente en una cara. Cuando se usa, por ejemplo, refuerzo solamente en 2 caras, perdón, eso quiere decir que en este sentido, o sea que el momento actúa de esta manera, ¿no? En este caso, y que el momento en el otro sentido, o sea, en el que va hacia allá, es nulo, ¿no? Casi no existe, por eso no requiero de acero. Generalmente esto es cuando hay flexocompresión uniaxial. Les digo, caso raro, ¿no? Generalmente el más común es refuerzo en sus 4 caras. Columnas circulares con refuerzo longitudinal, perimetral y anillos, o sea, estos son estribos independientes, y circulares con refuerzo helicoidal o en espiral, que son continuos, ¿no? El estribo es continuo. Y de acuerdo a su relación de esbeltez, pues esos temas se vieron un poco en mecánica de materiales. Tenemos columnas cortas, ¿no? Son aquellas columnas cuya resistencia depende principalmente del tamaño de la sección, de la geometría y de la calidad de los materiales, ¿no? Y columnas esbeltas son aquellas cuya resistencia disminuye por el efecto de esbeltez, ¿no? Generalmente aquí entra otro término que es columnas intermedias, ¿no? Columnas cortas es cuando la falla es por aplastamiento, ¿no? Que prácticamente son columnas que su altura y su ancho son a lo máximo 3 veces, ¿no? La altura y su base, y ahí pues no depende solamente de la resistencia a la compresión de sus materiales. Y las columnas intermedias pues son las que dependen tanto de su geometría como de la resistencia al concreto y la afluencia del acero, ¿no? Recuerden, en mecánica vimos, bueno, vieron columnas cortas, columnas intermedias y columnas largas o esbeltas, ¿no? ¿Cómo falla una columna? Así como en vigas hay modos de falla, pues en columnas también, ¿no? Estado límite de falla. Existen dos modos de falla principales de falla de elementos cortos sujetos a flexocompresión. Falla en compresión y falla en tensión. Aquí en elementos cortos es intermedia, ¿no? O sea, hay que clasificarlos. El cortos es aplastamiento y aquí sería intermedios, ¿no? Fallas intermedias. Una columna intermedia, ¿vale? Voy a cambiar de una vez. Bien, falla en compresión y falla en tensión, ¿no? Falla en compresión, esta falla se produce por aplastamiento del concreto, el acero del lado más comprimido fluye, en tanto que el lado opuesto no fluye en tensión, ¿no? Falla en tensión, esta falla se produce cuando el acero de un lado fluye en tensión antes que se produzca el aplastamiento del concreto en el lado opuesto más comprimido. Y la falla intermedia, también conocida como falla balanceada, es cuando la falla se desarrolla cuando el concreto y el acero fallan simultáneamente, ¿no? Entonces esto es muy parecido a la falla subreforzada, sobre reforzada y balanceada, ¿no? Más o menos. En compresión falla el concreto, en tensión falla el acero. Y la falla balanceada, pues la falla donde fallan simultáneamente, que teóricamente es sencilla de obtener, pero en práctica es muy complicada, ¿no? Por los materiales. Bien, entonces
si PU es la carga axial sobre la columna y PNB, P nominal, V es la carga axial correspondiente a la condición balanceada, o falla carga axial balanceada. Si PU es menor que la carga axial balanceada, falla en tensión. Si PU es igual a la carga PNB, es igual a la falla balanceada. Y si PU es mayor que PNB, sería una falla en compresión, ¿no? Para los elementos largos sujetos a flexocompresión se presenta la siguiente falla, pues falla por pandeo, ¿no? O sea, un elemento largo o esbelto, pues realmente no falla por resistencia, sino que es falla por inestabilidad de la misma columna, ¿no? Al ser muy alta, falla a cargas muy bajas, ¿no? Ya que recuerden que mientras más esbelta sea la columna, si esta fuera la columna, mientras más esbelta sea, pues esta curva que se genera aquí es más pronunciada, ¿no? Entonces esta deformación, que tengo una carga y aquí tengo una deformación, una carga por una deformación me genera un momento adicional, ¿no? Entonces puede que ese momento crezca tanto que a cargas muy bajas estas columnas fallan, ¿no? Debido a que presentan una curvatura considerable. Entonces, pues obviamente las columnas esbeltas pues no se recomiendan. Se recomiendan las columnas intermedias. Y pues en las estados límite de servicio, en las vigas se revisa la flecha o la deformación, en columnas se revisa la deformación horizontal. Generalmente rige lo que es la deriva, ¿no? Que es la diferencia de las distorsiones de dos pisos consecutivos divididos entre la altura del piso, ¿no? Y pues ese drift o deriva pues debe ser menor o igual a los límites establecidos en el reglamento, ¿no? Vamos a poner aquí reglamento. Entonces, pues esas derivas dependen, ¿no? Dependen si es mampostería, si es acero, si es... bueno, en el manual, ¿no? En el manual viene si es mampostería, si es concreto, si es acero, nos dan ciertas derivas, ¿no? En el caso de concreto, no es un solo valor, sino que depende de la utilidad con la que estemos diseñando la estructura, ¿no? En el manual de CFE diseño por sismo podemos encontrar estos límites. Bien, ¿cómo se obtiene la resistencia nominal de una columna? En este caso se determina una P nominal y un momento nominal, ¿no? Ya que una columna va a estar sujeta a flexocompresión. En vigas que solamente había flexión, era un poco más sencillo, ¿no? Obviamente también en las columnas hay cortante, pero pues el cortante siempre se calcula con ecuaciones aparte, ¿no? En este caso hay que determinar una carga nominal y un momento nominal. Una columna no es exclusiva de una carga y un momento, no podemos decir, esa columna aguanta 100 toneladas y un momento de 20 toneladas metro. Esa es su resistencia. No, o sea, puede ser una su resistencia, porque ¿qué pasa si yo bajo la carga y aumento el momento, o bajo el momento y aumento la carga? Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, a diferencia de las vigas, que decimos, esta viga aguanta un momento nominal de tanto, o sea, con esa resistencia de concreto, con esas dimensiones, con ese acero y con ese esfuerzo de flexión, la resistencia de una viga es tal momento. En una columna, aunque conozcamos su dimensión, la resistencia del material, la resistencia del acero y el número de varillas que tenga, no es exclusiva de una sola un solo punto, vaya, ¿no? de un momento y una carga axial. Entonces, ¿cómo se trabajan las columnas, no? A continuación se da un procedimiento para determinar los valores resistentes nominales, momento nominal, P nominal, y los valores resistentes de diseño, ya multiplicados por un factor phi.
para columnas sujetas a flexocompresión. A la gráfica de los diferentes valores Mn y Pn se le llama diagrama de interacción de columnas, mientras que a las cargas ya afectadas por el phi se le llama diagrama de interacción. Condiciones iniciales: se conoce la geometría de la sección transversal de la columna, la resistencia a la compresión del concreto, el esfuerzo de flexión y la distribución del acero longitudinal, el diámetro de los estribos y el recubrimiento libre. Son los datos que necesitamos. Entonces, ¿cómo se trabaja el diseño de columnas? Con un diagrama, donde tenemos en el horizontal momento flexionante y en la vertical tenemos carga axial. Entonces nosotros tenemos un diagrama donde, como les comentaba, no es exclusivo de una sola combinación, ¿no? Porque, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Puede que aquí tenga distintos puntos, ¿no? Que sean, por decir algo, un momento en carga axial. Acá tengo otro momento, pero otra carga axial. Otro momento, otra carga axial, ¿no? Entonces no son exclusivos de una combinación, sino que puede haber muchas, ¿no? Entonces, aquí, si se dan cuenta, hay 5 puntos. Obviamente, mientras más puntos hagamos para un diagrama, pues más exacto va a ser, ¿no? Obviamente, con 5 puntos, pues nos puede dar una... Aquí está simplificado, o sea, este semicírculo aquí no sería la forma, ¿no? O sea, si nosotros hacemos 5 puntos, realmente la forma sería algo así, ¿no? Más o menos, ¿no? Por decir algo. Pero obviamente mientras más puntos hagamos, si nosotros hacemos muchos puntos del diagrama, nos hacemos otro por aquí, tal vez, no sé, 10, 20, 30 puntos, más o menos, ¿no? Podría ser un diagrama más exacto. Tal vez. Pero pues eso va a depender de qué tan preciso queramos ser. Obviamente para fines didácticos vamos a usar 5 puntos en la construcción de los diagramas, ¿no? Pero ustedes, si quieren ser más precisos, pueden hacer diagramas con más puntos, o pues actualmente existen muchos software que hacen este tipo de diagramas, ¿no? Entonces tenemos 5 puntos: la carga a pura compresión, la carga a pura tensión, la carga balanceada, que es el punto 3, y tenemos de la falla balanceada hacia arriba hay compresión, y de la falla balanceada hacia abajo son fallas en tensión. Entonces, un punto en compresión y un punto en tensión serían los cinco puntos que trabajaríamos, ¿no? Obviamente este es el diagrama de interacción, no es con el que voy a diseñar, ya que el diagrama de diseño sería ya considerando los phi, ¿no? Entonces, ya considerando los phi nos da el diagrama de diseño, y adicionalmente hay que cortar el diagrama considerando una p nominal máxima, que es una ecuación que da el ACI, que la vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces ahora sí, ya que tenemos el diagrama de diseño, cualquier carga axial con un momento, o sea, cualquier combinación carga axial con un momento, o cualquier coordenada que caiga dentro de este diagrama, es una combinación resistida por esta columna, ¿no? Cualquier punto que esté dentro. Si me preguntan, oye, bueno, generalmente es muy raro, ¿no? Que haya cargas de tensión en columna, ¿no? Generalmente el diagrama se corta hasta aquí, hasta este punto, ¿no? Vaya, este sería mi diagrama de diseño, ¿no? Considerando esto aquí, por decir algo.
así, generalmente esta parte se omite, la parte de tensión. Entonces, todo lo que haya dentro de este punto es solución. O sea, todo esto que haya aquí dentro de cualquier coordenada, carga hacia el momento que esté dentro, mi columna la resiste. Esos de arriba que están ahí, esos no. Entonces, por ejemplo, si tengo un punto que da aquí, por decir algo, pues ese punto ya no. O sea, si yo tengo un momento de este valor y una carga axial de este momento, está muy... por decir algo, tengo este punto aquí, ¿no? De una carga axial de momento, ¿no? Es decir, que aquí tengo este momento y esta carga axial. ¿No? Entonces si me dijeran, oye, tengo una columna de tal geometría y este es su diagrama, este rojo, pero mi combinación me arroja una carga hacia el momento en este punto, yo diría no, esa columna no soporta, necesitas cambiarla, ¿no? Hacer más grande la sección, aumentarla a cero, hasta que el diagrama o este punto caiga adentro, ¿no? Entonces, una vez teniendo el diagrama de diseño, pues es sencillo diseñar columnas, ¿no? Solamente sería cuestión, ya que lo tienen, trazar la coordenada carga hacia el momento, y si está dentro cumple, si no, no cumple, ¿no? Obviamente también hay ciertos criterios que hay que considerar, ¿no? Si el punto está, si la coordenada está muy cerca del origen, pues significa que esa columna está muy sobrada, ¿no? Pero si estoy cerca de la periferia, podríamos decir que estamos optimizados, ¿no? O sea, es una columna que está optimizada para esa combinación de carga hacia el momento. Obviamente en un diseño de una columna pues existen muchas combinaciones, ¿no? Generalmente hay algunas personas que diseñan para la envolvente, o sea, para la más crítica, carga axial perdón, el momento axial, el momento más crítico y la carga axial más crítica, ¿no? Pero aquí se recomienda revisar combinación por combinación y ver que todas las cargas o todos los pares carga axial momento de todas las combinaciones caigan dentro del diagrama. Entonces podríamos decir que teniendo el diagrama es sencillo, ¿no? Lo complejo sería hacer el diagrama. ¿Cómo hacer un diagrama de interacción? ¿No? Ese es el punto. Pero una vez que los tenemos es sencillo, ¿no? Entonces lo siguiente sería el procedimiento para hacer un diagrama de interacción. Es muy similar a lo que vimos en vigas, ¿no? Cuando determinamos el momento, hay que hacer un diagrama de deformaciones unitarias, de fuerza en el acero y de fuerzas en el acero, fuerzas en el concreto, y al final obtenemos la carga nominal, la carga axial nominal y el momento nominal. Entonces, esto es lo complejo, ¿no? Esto podemos decir que no complejo, sino más bien laborioso. O sea, este procedimiento es un poco laborioso. Por eso le decía, se tiene que hacer este diagrama y todos estos cálculos para cada punto. Por eso les decía que para fines didácticos vamos a hacer 5, pero para hacer más exactos los diagramas pues hay que hacer 20, 30 puntos y tendríamos una exactitud, una mejor exactitud del diagrama. Entonces el paso 1 es proponer una profundidad del eje neutro medida a partir de la cara superior, una C, o sea, proponer una C, y una vez que tengamos la C, pues hacemos diagrama de deformaciones unitarias, siempre el concreto con su deformación de punto 003, y pues la deformación en el acero pues va a ser semejanza de triángulos, ¿no? Aquí nos dice calcular las deformaciones unitarias,
del acero para cada eje de varilla, o sea, para cada línea de acero. Mientras más líneas tenga la columna, pues más Ds vamos a tener. Aquí tenemos 4 líneas, tenemos D1, D2, D3 y D4. Pues aquí nos da una semejanza, ¿no? Obviamente es semejanza de triángulos. En general puede ser esta ecuación, que ya la hemos utilizado anteriormente, ¿no? Ya la han visto cuando hicimos los diagramas de vigas. Y pues aplica lo mismo, ¿no? Al calcular los esfuerzos en el acero, pues si la deformación está de aquí, de la línea más de esta línea, ¿no? De la línea más alejada del punto de compresión, es menor que la afluencia, pues se usa la ley de Hooke, ¿no? Se multiplica el módulo de elasticidad por la deformación. Pero si la deformación es mayor a la afluencia, pues el esfuerzo es el FY. La deformación de afluencia puede ser el 0.0021. Calcular las fuerzas en el acero, pues simplemente es multiplicar el área por el esfuerzo que corresponda, ¿no? Si es flencia, pues 4200. Si no, pues 2500, 2600 lo que dé por el área de acero de esa línea, ¿no? De cada línea. Calcular la fuerza en concreto, ya sabemos que es 0.85 F'C A por B. Recuerden que A es igual a... Bueno, B es el ancho de la viga, ¿no? Y la A es igual a C por el beta 1. Recuerden que el beta 1 depende de la resistencia de la compresión. Y una vez que tenemos todas las fuerzas, pues simplemente hay que hacer sumatoria de fuerzas horizontales para obtener la P nominal y sumatoria de momentos respecto al eje geométrico para calcular el momento nominal. Aquí en este diagrama hace un eje de referencia hacia arriba. Es como una manera más sencilla de programarlo en Excel, ¿no? O sea, primero mandar todas las fuerzas hacia un eje, o sea, el eje superior, y ya después de ahí hacerlo respecto al eje geométrico, ¿no? Ojo, aquí este es el eje neutro, pero la sumatoria de momentos siempre se hace respecto al eje geométrico. Les digo, o sea, si ustedes directamente ya quieren hacer la sumatoria respecto al eje geométrico, lo pueden hacer, ¿no? Solamente que aquí se toma un eje de referencia, como decir, manda todas las fuerzas y todos los momentos hacia arriba, y una vez que los tengas acá, ya ahora sí haces la suma respecto al eje geométrico, ¿no? Esto es debido a que pues a veces se complica, ¿no? Saber si la fuerza es hacia la izquierda o hacia la derecha. Pero pues si se encuentra la manera de programarlo, o sea, no es necesario, ¿no? Siempre el momento nominal va a ser respecto al eje geométrico. O sea, si la columna mide 40, va a ser a 20 centímetros. Si la columna mide 60, a 30. O sea, siempre al eje geométrico, no a ningún eje neutro. Y pues ya aquí simplemente nos dice que cómo se calculan los momentos, ¿no? Fuerzas, sumatoria de fuerzas por H media. Esto es siempre y cuando trasladen todo hacia el eje de referencia, ¿no? O sea, el procedimiento que da aquí es respecto a este eje. Pero una vez que tenemos las fuerzas, pues simplemente hacemos sumatoria de momentos con una convención y ya determinamos el momento nominal. No hay problema por eso. Entonces, con sumatoria de fuerzas horizontales se obtiene la carga axial, y con sumatoria de momentos respecto al eje geométrico se obtiene el momento nominal. Y pues el par momento nominal es el punto del diagrama de interacción. Obviamente, ya que tenemos el diagrama de interacción, como lo vimos arriba, ¿no? El diagrama de interacción, para trazar el diagrama de diseño hay que multiplicarlo por los factores phi. Y los factores phi pues van a depender de esta tablita que ya hemos visto también en vigas, que va a depender de la deformación que tengamos en el acero, ¿no? Si la deformación es mayor a si la deformación es menor a la afluencia, el phi es 0.65 si se usa otro tipo de estribo que no sea espiral. Si la deformación está entre 0.0021 y 0.005, se usa esta ecuación.
¿no? Dependiendo si la columna tiene estribos en espiral es esta, si tiene cualquier otra es esta de aquí. Y si la deformación es mayor a 0.005, el phi es 0.9 para ambos casos, ¿no? Sería esta ecuación que ya conocemos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, va a castigar más a las secciones en compresión que a las secciones en tensión. Ya cuando hagamos un diagrama real, pues se va a observar claramente que castiga más a la compresión, ya que sus factores de phi son de 0.65, el más bajo, mientras que para tensión es 0.9. Bien, entonces la resistencia de diseño de columnas sometidas a combinación de carga axial y flexión, pues es, bueno, aquí estamos con la variación del valor phi, ¿no? Dependiendo de la formación unitaria. La resistencia máxima de diseño para columnas sometidas a la combinación carga axial y flexión se denota por esta phi nominal, perdón, phi por momento nominal y phi por P nominal, que es momento resistente, y la carga resistente, ¿no? O sea, el phi es el factor de reducción, ya lo vimos. El momento nominal es lo que se obtiene en el diagrama de interacción, la carga axial también, y ya con el phi pues ya son los momentos resistentes, ¿no? Bien, la fuerza axial máxima que les comentaba, donde se corta el diagrama, que es una carga que especifica la CI en sección 22.4.2.1, que es igual a esta ecuación, ¿no? Esta ecuación de aquí. P resistente es igual, o el P nominal máximo es igual a phi por 0.80, que multiplica 0.85 F'C, área bruta de la columna menos el área del acero más el área del acero por el esfuerzo de fluencia. Si se dan cuenta, esto de aquí, desde el 0.85 para acá, es la resistencia total de la columna, es decir, 0.85 F'C por el área de acero menos el área que ocupan las varillas, y ese es el área total de concreto, ¿no? Entonces, esa área por el 0.85 F'C es la resistencia del concreto, más el área del acero por el esfuerzo de fluencia, ¿no? Y aquí tenemos el punto 8 y acá tenemos 0.85. Aquí el phi es igual a 0.65 en ambos casos. Entonces, en esa carga se va a cortar el diagrama y por eso ya nos va a quedar de esta parte como una meseta aquí, ¿no? Plana. Entonces esa es la manera de calcular o de trazar los diagramas de interacción y de diseño, ¿no? Y lo siguiente es hacer un ejemplo. Aquí este ejemplo es una columna de 30 por 50, y aquí tiene su configuración, solamente que nosotros vamos a ver otro ejemplo, ¿no? Ya que aquí está un poco enredosa la manera en que se tiene que hacer porque es en Word, ¿no? Entonces es un poco enredosa, ¿no? Entonces lo que hice fue manejarla en otro ejemplo en AutoCAD, que es donde lo vamos a ver, pero este ejemplo lo puede quedar como, ya si lo analizan con calma, pues tiene que ser llegar a lo mismo, ¿no? Que es lo que vamos a ver en el ejemplo que sigue.